dependiendo de dónde se conecten. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén viendo. Tal cual. Bueno, faltan 4 minutos. Ujú. Quiero ser respetuosa con la gente que se programó y dijo a las en punto. Y faltan 4 minutos para las en punto, igualmente dependiendo del lugar desde donde se conecten. Ay, Dios mío. Acá ya quedan 3 minuticos. Get ready. Muy juiciosos, todos muy programados. Mm, ¿Y el reloj se detuvo? ¿O se me está parando a mí el tiempo? Faltan 2 minutos. Faltan 2 minutos y yo voy a acomodar aquí esto. Listo, bueno. Buenas tardes. Ya tenemos aquí unas cuantas personas. ¿Qué se me hizo por acá? La primera personita que se conectó. ¿Qué me hizo? Ay, Dios mío, ¿qué hice yo aquí? Algo le moví a esto. Ay, auxilio, espérenme que yo le moví algo aquí a esto. Indira, ya la vi. Hola, Indira, ¿cómo está? La primera personita que llegó. Bueno, listo. Se llegó la hora. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, días, noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Teníamos acá nuestra cita. 12 horas del mediodía México, 1 Colombia, 2 de la tarde Venezuela, 3 Argentina y 8 de la noche en Europa. Entonces, nada, pues bienvenidos a todos y todas los que se están conectando y sobre todo aquí a nuestra querida colega colaboradora en Quirios. Marcelita, muchísimas gracias por estar aquí. Marcela, pues es terapeuta ocupacional. Perdón, yo tengo que decirles algo. No, perdón, es que pensé que pasó algo porque estaba pendiente de mi hijo, lo siento. Marcela, pues es terapeuta ocupacional, con certificación clásica. Integración sensorial. Ajá. Clásica, ya nos va a explicar un poquito mucho de qué significa esto en integración sensorial AIRES y está enfocada en acompañar niños y familias que tienen estos desafíos en procesos de regulación sensorial y sobre todo inclusión en la vida diaria y apoyo en las escuelas y demás.
La hemos invitado porque Marce conoce muy bien todo lo que hacemos en Quirios y cómo este traje terapéutico propioceptivo, táctil, ortesis dinámica, como se han llamado en diferentes escenarios, pues puede brindar apoyo no solamente a los niños con parálisis cerebral, sino que también y no solamente a los niños y también a los niños con autismo, algunos procesos ortopédicos. Pero cada vez más hay algunas necesidades en niños que tienen una delgada línea entre el tema sensorial, tema de integración, Ujú, ahorita estos nuevos conceptos de alteración en el procesamiento sensorial, que eso no es igual que autismo. ujú, Entonces, es necesario que podamos conocer algunos conceptos y herramientas básicas para que los que estemos aquí sean terapeutas, podamos entender algunas cosas, ya sean terapeutas físicos que no manejamos el tema o bien terapeutas ocupacionales que quizás no han tenido esta oportunidad y esta experiencia de entrenamiento, de certificaciones y qué chévere poder irnos entrenando y tener algunas estrategias, claro, básicas para que ujú. podamos tener en algún momento herramientas y también que conozcan a Marcela, porque si en algún momento requieren alguna asesoría, algún curso especializado, remitir a algún paciente, ya sea de manera online, si se puede, ella ya nos contará, o presencial. Entonces, sepan de todo lo que está, lo que nos puede compartir Marcela y en sus redes sociales comparte cosas maravillosas. Entonces, nada, Marcela Díaz, terapeuta ocupacional, se encuentra en este momentico en mi amada Colombia, en la linda, hermosa ciudad de Medellín. Así que, Marcel, muchísimas gracias. Y ya luego pues nos compartiremos. La idea es que Marcela nos va a regalar 45 minutos de una presentación, claro, muy básica, pero herramientas fundamentales para que ustedes puedan utilizar. Ahora bien, si aquí hay papás o mamás, también van a poder entender Genial. para que Ujú. puedan tomar nota y seguro decirle a sus terapeutas, oigan, yo vi esto, escuché esto, tomé nota, me gustaría que, ¿ya? Entonces, nada, Marce, muchísimas gracias y los dejo con Marcela Díaz. Si se me olvidó No, algo, muchísimas adelante. gracias. No, todo está súper completo. Muchísimas gracias por esa presentación tan linda. Gracias nuevamente por la invitación. Fabuloso poder hacer llegar este tema a muchas más personas. Creo que en este momento las redes nos están jugando una mala pasada frente al tema de integración sensorial como tal. Y qué fantástico que podamos tener acceso a una formación un poco más oficial con una persona realmente certificada. En este caso, pues me elegiste a mí, pero pues hay muchos otros colegas en diferentes partes del mundo que están realmente certificados. Tenemos un directorio Classy donde tú puedes ingresar el nombre del terapeuta y el directorio te filtra si realmente está certificado o no. Entonces, como dicen por ahí, para que no, en Colombia, para que no nos metan gato por liebre. Entonces, bueno, nada, la idea es que el día de hoy podamos hablar un poco acerca de esa dieta sensorial que finalmente, y en relación a lo que les acabé de comentar, se vuelve todo un producto y un servicio vendible, ¿cierto? Y muchas veces terminamos creando algo muy genérico con IA y vendiéndolo a Raimundo y todo el mundo. Y por eso mismo quisimos, desde el enfoque de integración sensorial, desde el modelo como tal, hacer algunos cambios frente a los conceptos y a cómo se llaman las cosas, para que desde ahí, desde la palabra, también se entienda que es que no es una cosa genérica que se va para todo el mundo, sino que esto es un plan individualizado de apoyos sensoriales. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que la persona certificada que te acompañe básicamente es la persona que te va a decir o te va a hablar de ese perfil sensorial de tu hijo, tenga o no tenga diagnóstico, todos tenemos un perfil sensorial, ¿cierto? Todos tenemos algunos desafíos en algunos canales sensoriales, con la diferencia de que somos capaces de autorregular o de organizar esos canales sensoriales para que esa percepción no interfiera en nuestro desempeño cotidiano. Cosa distinta con los chicos que por maduración, por diagnóstico, por otras patologías, por otras situaciones muchas veces externas, también tienden a hiperreaccionar o incluso a afectar el desempeño en los contextos en los que participan. Entonces, la idea es que hoy comprendamos un poquito ese sistema nervioso, de dónde viene un perfil sensorial, de dónde se hace un plan individualizado de apoyos sensoriales y con qué razón o con qué objetivo. Siguiente, por favor, Santi. Entonces, antes de entrar al tema, quise sacarle como
como algunas preguntas que me suelen hacer en la consulta y los motivos por los cuales la gente llega inicialmente a consultar y es no pone atención, ¿cierto? Hace pataletas, no se queda quieto, es muy sensible, este motivo ha aumentado muchísimo. Creo que también es porque nos estamos dando la oportunidad de entender un poco mejor el sistema sensorial, entonces ya nos damos cuenta de que sí tenemos un hijo dramático, de que sí está sintiendo demasiado, de que sí efectivamente el entorno está haciendo demasiado para él. Muy poco tolerante, esto antes se llamaba tolerancia a la frustración y estaba más relacionado con nuestras habilidades cognitivas o nuestras habilidades de entendimiento, y cuando nos dimos cuenta que definitivamente el tema no es por ahí, empezamos a hablar también de procesamiento sensorial, ¿cierto? Porque hay cosas que yo puedo controlar y hay cosas que definitivamente se me salen de control. Y el niño que busca moverse todo el tiempo. Ojo, no estoy hablando de un TDAH, de hiperactividad, no estoy hablando de ningún tipo de diagnóstico, estoy hablando netamente de cómo la persona o el niño procesa su entorno y qué respuestas empieza a dar frente a esa sensación. Entonces, vamos a dejar un poquito de lado el tema conductual. Quiero que los terapeutas y las personas que estén formadas desde el enfoque educativo de rehabilitación, neurorehabilitación, neuroaprendizaje y demás, dejemos y soltemos un poquito esa corteza cerebral, ¿cierto? Y empecemos a hablar un poco más abajo del tallo, del tronco del cerebro, que es el que nos da la información de la sensación. Cuando un papá hace una consulta frente a no se queda quieto, le cuesta, le molesta, todo le irrita, le cuesta permanecer en una misma posición, para nosotros como terapeutas ocupacionales certificados es simplemente como, ok, ese es el motivo, eso es lo que estamos viendo, vamos a empezar a ver qué pasa más abajo. Y suele suceder que son niños extremadamente brillantes. Entonces son niños que son muy buenos en algo, siguiendo instrucciones, académicamente no tienen desafíos, ¿cierto? Pero que definitivamente el mundo es demasiado para ellos. Y no estoy hablando solamente de niños que tienen muy buena capacidad motora o muy buena capacidad cognitiva o que están participando de todas las actividades y todos los contextos. Estoy hablando incluso de niños que están en su casa, que por su condición no tienen mucho movimiento, no tienen mucha posibilidad de acceder a muchas otras cosas que están afuera. Incluso en casa se vuelven muy complejos, muy complejo el manejo y creemos que todo está relacionado con su capacidad cognitiva. Entonces nos quedamos simplemente en dar instrucciones y dejamos de lado todo lo que está alrededor de esto. Entonces, saber que muchas veces no es una conducta, no es un comportamiento, sino que está más relacionado con esos intentos que hace el sistema nervioso o el sistema sensorial para autorregularse. Y que eso también va a depender de la edad y de la persona que me esté acompañando. Si yo soy un niño pequeño, pues claramente en muchas ocasiones la autorregulación no va a llegar sola. Si nos cuesta a nosotros los adultos también dejar para más tarde el postrecito, ¿no? Entonces es también importante que entendamos esto. Siguiente, Santi, por favor. Entonces, hoy vamos a entender qué es el procesamiento sensorial, porque antes de hablar de un plan individualizado o de una dieta sensorial, yo quiero que ustedes entiendan por qué se hace, de dónde viene, ¿cierto? A raíz de qué y cuáles son los apoyos que en casa o en terapia podríamos empezar a utilizar. Comprender cómo el sistema nervioso influye en el comportamiento, identificar las señales sensoriales de la vida diaria, de la vida cotidiana, diferenciar entre castigo y necesidad de apoyo, porque lastimosamente algunas personas, profesionales, profesores, maestros, padres de familia, han caído en el error de devolver el estímulo sensorial una especie de premio y realmente así no es, así no funciona. Conocer obviamente que es un plan individualizado de apoyos sensoriales y llevarse estrategias prácticas para la casa y el colegio. Entonces, para iniciar, siguiente Santi, por favor. El sistema nervioso, ¿cierto? El sistema nervioso es el encargado de darnos seguridad en el ambiente, en el espacio, de darnos información sobre cómo nos sentimos y qué estamos haciendo sobre la faz de la Tierra, no desde lo cognitivo, otra vez, no es desde lo que yo entiendo, sino desde lo que mis sentidos me informan. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy moviendo? ¿En qué dirección voy? ¿Qué tanta fuerza estoy aplicando a un estímulo o a una actividad?
mantenernos organizados claramente. En este momento es un buen ejemplo para decir estamos sentadas, prestando atención. En mi caso estoy filtrando la información que es relevante de lo que no es relevante del medio, ¿cierto? Y tengo todas esas capacidades para hacerlo en este momento. Aprender, obviamente, eso también tiene otras cosas inmersas como el sueño. Si ustedes, bueno, imagino que sí, bien saben, el sueño afecta o no afecta el desempeño de una persona en el día a día y altera su nivel de alerta. Y cuando tú estás más alerta, todo se siente más y tus reacciones son mucho menos controladas. Entonces, también hablar un poquito de eso, también para regular las emociones. Siempre que llega una familia a consulta, yo les digo, a ver, acá no pretendan que vamos a cambiar el carácter del niño, la personalidad, lo que está construyendo. Eso es la esencia de esa persona y esa misma es la esencia de esa familia y es lo que ustedes como familia han construido. ¿Qué se pretende en la terapia? Es de lo que quiero hablarles también un poco hacia el final, es darles herramientas adaptativas y que permitan que tu funcionamiento mejore en la cotidianidad, ¿cierto? Sin dejar de ser lo que tú eres, pero que ese autocontrol y esa autorregulación empiecen de verdad a verse en cómo respondes hacia afuera y participar en las actividades de la vida diaria. Entonces, cuando el cerebro interpreta adecuadamente la información sensorial, podemos responder de manera más organizada, pero cuando eso no pasa, pues obviamente hay llanto, hay grito, hay pataleta, hay molestia, hay irritabilidad, hay mordiscos, hay jaladas de cabello, ¿cierto? En niños no verbales, sobre todo esto sucede demasiado. Entonces, los papás en muchas ocasiones, o el terapeuta o su maestro, no saben cómo interpretar estas formas de comunicación. ¿Sí? Entonces, vamos a tener en cuenta todas esas cositas. Pasemos la siguiente, porfa, Santi. Eh, bueno, lo que les decía ahora desde que inicié, a nosotros nos han enseñado que el cerebro es para pensar. Entonces, piensa, 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 ¿cierto? A veces no se trata de pensar, se trata de qué información estoy recopilando a través de mis sentidos, de mi cuerpo, de cómo estoy sintiendo o interpretando ese mundo y qué respuesta voy a dar. A mí me pasa con los niños más grandecitos, tipo 7, 8 años en adelante, que son hablantes y que tienen la posibilidad de expresar verbalmente lo que les pasa. Y hay muchas historias y suele aparecer en esa edad la frase de, mamá, yo no sé qué me pasa, yo no puedo controlar mi cuerpo, no soy capaz, ¿cierto? Y no entiendo qué me está pasando. Y tienen un niño completamente brillante, que es un genio, que va muy bien en el colegio, que si le das instrucciones las sigue, pero definitivamente no es capaz de quedarse quieto, no es capaz de entender su sensación y dar y responder de forma adaptativa, se confunde con sus emociones. Entonces, lleva mucho tiempo, por ejemplo, en psicología y la psicóloga ya le dio todas las estrategias, el niño las tiene súper claras, te las recita de memoria, pero al momento del problema o de la situación que lo desborda, nada sirve, nada vale, ¿sí? Y ahí es cuando aparece la importancia de las estrategias externas que nosotros podamos brindarle a esos niños. Vamos a hablar un poquito, siguiente, Santi, porfa, de cómo el sistema nervioso interpreta o qué preguntas se haría el sistema nervioso frente a las situaciones que pasan afuera. Vamos a ponernos todos en modo sistema nervioso, todos van a simular que son el sistema nervioso y estas son las preguntas que nos vamos a hacer. Entonces, ¿cómo me siento? ¿Estoy seguro? ¿Estoy inseguro? Eso va a cambiar la manera en cómo tú interpretas el ambiente y cómo respondes. No es lo mismo aprenderte las tablas de multiplicar, por ejemplo, en un ambiente tranquilo, con alguien que te enseña en paz, con tranquilidad, a tener al lado la chancleta, ¿cierto? Que era algo muy antiguo de la época de las más grandes. Yo le digo la tía chancla. Entonces, miren cómo el sistema nervioso va diciendo que esa es una de las preguntas que el sistema nervioso se hace. ¿Estoy seguro y no estoy seguro para saber cómo reacciona? ¿Cierto? La segunda es, ¿esto es demasiado o esto es muy poquito o me falta o no estoy entendiendo? Cuando hay demasiada información,
claramente sube otra vez el nivel de alerta. Entonces es demasiado, no estoy siendo capaz de filtrar los estímulos que están a mi alrededor. Si mi cuerpo, si mi tono muscular no es capaz de sostenerse erguido, no es capaz de fijar la atención visual, no es capaz de con una mano llevar el objeto, hacer una secuencia completa, porque mi cuerpo me está pidiendo que me cambie, que me mueva, porque tengo retención refleja, porque hay un montón de situaciones físicas y corporales, claramente mi atención se va a ver afectada. Otra cosa que está relacionada con eso es necesito moverme, ¿cierto? Necesito cambiar de posición porque así ya me cansé, ya me fatigué, me voy a quedar dormido, no soy capaz y necesito moverme. ¿Debo escapar o me puedo quedar? Que depende nuevamente de qué tan seguro me siento. Y finalmente con eso, toda esa información sensorial, ahí sí sube a la corteza cerebral, al córtex y te va a decir, ¿eres capaz de aprender o no eres capaz de aprender esta situación específica que te estoy enseñando? ¿Sí? Entonces son preguntas que tenemos que hacernos tanto en casa como dentro de la consulta o incluso dentro del aula de clases si hay maestros, de observar primero cómo está el nivel de alerta de ese niño. Si tenemos un nivel de alerta altísimo que no le permite absolutamente prestar atención a nada porque a todo le está prestando atención y no hay filtro de qué es lo relevante o qué es lo irrelevante, o si es un niño que por el contrario, que estos pasan muy desapercibidos, son niños acostados en el pupitre que no dan qué hacer, que donde tú los sentaste ahí se quedaron, ¿cierto? Y esos son fabulosos porque entonces en el aula de clase no pasa nada, son los más tranquilos, pero cuando tú vas a ver es un niño que se está perdiendo de un montón de información, no sigue instrucciones de tiempo, no hay timing, no hay coordinación, porque pues obviamente su nivel de alerta está muy bajito. Entonces, siguiente Santi, recuerden, un niño regulado puede aprender y un niño desregulado está intentando sobrevivir. Cuando estamos en modo supervivencia, no generamos aprendizaje. Pasemos, por favor. Bueno, cuando el cerebro es capaz de organizar toda esa información, ¿cierto? Todo el tiempo, yo puedo utilizar todos mis canales sensoriales de una forma organizada. ¿Qué pasa aquí? Estamos confundiendo estimulación sensorial con integración sensorial. Sí, esto es lo que nos está llevando a desorganizar muchos procesos. Entonces, yo no puedo pretender que apagar la luz y poner linternas para que el niño siga una luz es integración sensorial. Yo no puedo pretender que colgar una hamaca o un equipo suspendido circular y dejar que el niño gire eternamente es integración sensorial. Yo no puedo pretender que hacer un circuito motor es integración sensorial, ¿sí? Entonces, quiero que tengan muy clara la diferencia entre poner vinilos, poner luces, poner texturas, frijoles, arroz y un montón de cosas dentro de la cotidianidad del niño, que es estimulación y está bien, ojo, no estoy diciendo que esté mal, y está bien, no podemos ponerle un nombre que no corresponde. La integración sensorial es más el proceso neurológico en donde todo el sistema organiza todas esas percepciones internas y externas y da una respuesta adaptativa, ¿cierto? Con la estimulación es más fácil como desde afuera yo qué puedo hacer y qué le puedo dar a ese sistema y a esos sentidos para que enriquezcan su funcionamiento. El sistema nervioso o el procesamiento sensorial siempre interpreta, organiza, prioriza y genera una respuesta. Entonces, por eso les hablaba ahorita de la percepción. ¿Cómo estoy percibiendo yo? ¿Percibo mucho o percibo muy poquito? O algunas cosas las siento muy altas, otras cosas las siento muy bajitas. Yo siempre les pongo el ejemplo de el concierto con los amigos, ¿no? Ya para los adultos. Tenemos que ir a un concierto, ay, sí, qué rico. Y está el que no le gusta que lo rocen, que no le gustan los olores, que no le gusta el ruido alto. Y uno de adulto siempre tiene la opción o la posibilidad de decir, ay, mira, ese día me pusieron una cita médica que estaba esperando hace mucho tiempo, o tengo que ir porque mi mamá tiene un compromiso, no puedo ir al concierto, ¿cierto? Adaptativamente tú puedes buscar excusas sociales que te facilitan la vida. Un niño no. Si para un niño está haciendo demasiado ruido, demasiada información visual, demasiado contacto físico, hay una fiesta en el colegio, las respuestas de un niño y de su sistema nervioso van a ser inmediatamente me bajo a la unidad 1 de procesamiento y es me escapo, agredo, me congelo, ¿cierto? Y se vuelven respuestas muy primitivas que finalmente el cerebro maduro y que va entrando en funcionamiento es el que termina organizando esa información más adelante. Ahí es cuando yo le digo a los profes, pilas, porque aunque muchos papás se ofenden cuando un profesor les da información,
y entiendo muchas veces por qué lo hacen, porque a veces a los profes de tanta información también tienden a darla de forma muy negativa y eso es entendible. Yo pienso que también el profesor debe ser, hoy en el Día del Maestro en Colombia, el profesor debe ser muy asertivo en lo que dice y en la manera como lo dice. Dime, Clau. Eso iba a decir. Feliz día a la maestra. Y a todos los que estén por aquí Claro de que Colombia, sí, feliz día del maestro en el Colombia. Día del Maestro, así es. Entonces, el maestro termina siendo como esa fuente principal de información que bien leída, bien interpretada y bien organizada nos puede ayudar un montón con los procesos terapéuticos de los niños. Entonces, vamos a hablar un poquito de los sistemas, siguiente Santi, por favor, de los sistemas sensoriales ocultos, ¿cierto? Tenemos los 5 de afuera, que es visión, olfato, gusto, audición y tacto, superficial. Esos son los que conocemos y los que usualmente utilizamos en estimulación sensorial. Y eso está muy bien. Pero vamos a hablar un poquito de los otros sistemas que no están tan visibles, que muchas veces no sabemos y son incluso los que más organizan o desorganizan una respuesta. Acá no les puse el sistema interoceptivo, igual todavía está muy en estudio, hay muchísimas cosas por saber de este sistema, pero básicamente lo que hace es informarnos del dolor, del hambre, de las ganas de ir al baño, del control de esfínteres, ¿cierto? Está más relacionado como con los órganos internos. Teniendo en cuenta eso, también vamos a hablar del sistema vestibular, el propioceptivo y el táctil, pero cómo nos ayuda desde esa superficialidad. Entonces, el sistema vestibular, obviamente, es el que está relacionado. ¿Alguien sabe dónde está ubicado el sistema vestibular? Yo creo que por ahí en el chat, Clau. Sí. Estás muteada. Ay, ay, Ya. oído. Están diciendo que el oído, oído interno. Oído interno, sí, exacto. Y es muy increíble ver cómo el sistema vestibular está en el oído interno y te da información del equilibrio, del movimiento, del nivel de alerta y de la coordinación, ¿no? Y uno dice, bueno, pero el oído no es para escuchar. Sí, pero ahí está el sistema vestibular. Y yo creo, claro, que sería muy bueno dar una clase de solo sistema vestibular, de su funcionamiento y de cómo en la cotidianidad se puede entender, hablando también un poquito del órgano como tal, ¿no? Para entender de dónde viene, que pueda hacer otro tipo de lecturas. Y está muy relacionado. Usted, querida maestra, perdón que la interrumpa, usted nomás dice y nosotros aquí, peli, y listo. Otra Ahí clase con la vemos, profe Marcela Díaz. ahí Conste, vemos. por ahí ya escuchó Santiago. Entonces, bueno, la idea es que ese oído interno también está muy relacionado, ajá, gracias, Clau, con los canales semicirculares, ¿cierto? Pero también está relacionado o es el gran integrador de todos los otros sentidos. Todo pasa por ahí. Por eso los niños con hipoacusia, con sordera, ¿cierto? Entienden el mundo y el movimiento de una forma completamente diferente, porque ahí está el sistema vestibular. También está muy relacionado con el sistema ocular. Acá en Medellín hay un parque que se llama Parque Explora y es súper genial porque tienen como una cabina en donde hay un puente y tú pasas caminando, pero las paredes parece que giraran. Entonces, si tú pasas con los ojos cerrados, tú no sientes que nada se mueve porque no estás viendo nada, pero si tú pasas con los ojos abiertos, es muy chistoso porque el que está afuera ve que tú vas en línea recta y está supremamente estable, pero estás haciendo esto. Sí, es simplemente a través de la estimulación visual. Entonces es ver cómo el sistema vestibular también se estimula desde lo que tú ves. Es súper curioso. Bueno, está el sistema propioceptivo, que es básicamente el mismo sistema táctil, pero en su versión profunda, músculos, articulaciones, y acá hay fisioterapeutas pues entienden muchísimo más acerca de este sistema, pero básicamente lo que hace este sistema es darte información de qué está haciendo tu cuerpo en el espacio, cuánta fuerza está ejerciendo, qué postura tienes, cuánto tiempo eres capaz de quedarte erguido, ¿cierto? Y acá entra a jugar un tema súper bacano y es justamente lo que nos da el traje de Kyrios, que en una
reunión anterior, en una clase anterior, estuvimos hablando única y exclusivamente del sistema propioceptivo, si quieren para que vayan y vean la clase, y estuvimos como notando todos esos puntos a favor que nos da el traje y como su fuerte en este sistema, aún así acompañando los otros sistemas, pero este es como una de las grandes bases. Y pues obviamente el sistema superficial táctil, que es el que nos informa acerca de qué está pasando afuera. Este sistema pues es el órgano más grande de la piel, el órgano más grande del cuerpo, perdón, que es la piel, es el que nos informa de qué estoy sintiendo afuera, es más bien un sistema de alerta de si algo está pasando desde afuera, si me acarició la cucaracha, si me cayó algo en el pelo, si me picó el zancudo, ¿cierto? Todas esas cosas que nos generan protección y por eso este sistema es tan importante en el tema de la alimentación. Claudio, Sofía está preguntando ahí que dónde puede ver la clase para que me ayudes, por favor. Ya ahorita al final les pasamos información, ¿va? Listo. Bueno, ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿Cierto? Entonces, algunos niños pueden buscar, ay, Santi, siguiente, por favor, buscar movimiento constante, que era lo que les hablaba ahorita, y obviamente cuando yo uso un traje de Kyrios y doy propiocepción a ese sistema de cuerpo, lo organizo, lo mantengo más erguido, el cerebro inmediatamente se desprende de que su cuerpo está moviéndose todo el tiempo y nos ayuda a mantener por mucho más tiempo la atención y podemos participar de actividades que incluso antes era muy complejo hacer. Bueno, evitar ciertas texturas, taparse los oídos constantemente, frustrarse fácilmente. Tengo papás que me dicen, Marce, nunca he podido que se ponga un disfraz en Halloween. O sea, cuando un niño con defensibilidad táctil logra ponerse un traje en Halloween, que es una actividad supremamente cotidiana y que hace parte de la sociedad, es como, ay, lo logró. O se puso el atuendo que tenía que usar el día de la clausura en el jardín o en el colegio, ¿cierto? Permitir todo ese tipo de participación social para los papás y para los niños son logros supremamente importantes. El que permita cantarle el cumpleaños, el día del cumpleaños en voz alta, ¿cierto? Tengo niños que llevan años cantando su cumpleaños así, porque la reactividad auditiva es súper fuerte. Entonces, no aplausos, no voces duras, ¿cierto? Es como too much para un niño, es demasiado. Entonces, ahí empezamos a apoyar también. Parecen ser niños muy intensos, son niños que a raíz de ese nivel de alerta tan alto se vuelven niños supremamente controladores y aparece lo que llamamos en otros contextos inflexibilidad cognitiva. Entonces empezamos a dar un montón de herramientas y de estrategias cognitivas a un niño que tal vez ya las tiene, que seguramente ya se hizo consciente de ellas, pero que su cuerpo y su sistema sensorial no le está permitiendo avanzar. Tener dificultades para quedarse sentado, necesitar saltar, correr, trepar, reaccionar mucho a sonidos o a la ropa, lo que les decía ahorita, y buscar presión y abrazos fuertes. Hay otros niños que no son tan reactivos, sino que más bien son buscadores. Entonces hay dos formas de reaccionar. Voy a hablar solo de estas dos. Hay otras dos más, pero voy a hablar de evitación y de búsqueda. Entonces la evitación es no me expongo, déjame quieto, yo me quedo acá, no me molestes, ¿qué más? ¿Cómo le va? ¿Cierto? Hay adultos que nos dan la mano así con la puntica de los dedos, hola, ¿cómo está? Y uno es como, bueno, ¿y el resto de la mano qué? Sí, ahí uno puede ver, y no son cosas de ni de personalidad, ni de que sea mala clase, es porque su sistema sensorial así procesa mejor la información. Y hay otros que te hablan así súper, hola, ¿cómo estás? Y uno, ay, ¿qué más? ¿Cómo le va? ¿Cierto? Súper cerca, abrazadores súper fuertes, están hablando y te tocan todo el tiempo la pierna. Entonces, acá en Medellín le dicen que son muy encimosos. Yo no sé cómo les dirán en los países y en las ciudades de ustedes, pero son muy, muy encimosos. Y eso les ayuda a mejorar la interacción y a comprender toda la información que viene desde afuera y se va poniendo en contexto durante una conversación o una interacción, ya sea con padres o con adultos. ¿Listo? Marcelita, ¿te quieres al Dime. final? ¿Te digo las preguntas o te las voy diciendo? No, yo creo que al final, para que Bueno, vale. avancemos. ¿Listo? Sí. Listo. A veces interpretamos, es desafiante, quiere llamar la atención y es manipulación. A mí me dicen la palabra manipulación y yo lo primero que pregunto es cuántos años tiene ese niño, ¿cierto? Porque por debajo de los 5 años es complejo entrar a hablar de manipulación. El cerebro no tiene la capacidad madurativa para proyectar lo que va a pasar si tú haces X o Y situación o comportamiento.
¿cierto? A no ser que sea muy básica. Cosas tipo, tengo hambre, lloro porque mi mamá me pone el pecho. Me molesta el pañal, lloro porque quiero que me cambien, ¿cierto? Son cosas inmediatas, muy cercanas, es causa-efecto. Cuando tú hablas de manipulación, puedes empezar a hacerlo a partir de los 7 u 8 años, que ese cerebro de ese niño ya tiene experiencia, conocimiento y capacidad de irse un poquito más lejos frente a lo que puede pasar si actúa de una forma u otra forma, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué puede estar pasando realmente? Que ese niño esté sobrecargado, desorganizado, que esté hiperalerta, que ya les expliqué lo del nivel de alerta. Puede ser que ese niño esté buscando regulación o esté intentando sentirse seguro. Por eso, cuando hay pataletas, tenemos que empezar a diferenciar qué es una pataleta y qué es una crisis sensorial. Y en esas pataletas, si tú entregas lo que el niño necesita y el motivo de la pataleta, inmediatamente el comportamiento se extingue. Pero si es una crisis sensorial, tú intentas de muchas formas, de muchas maneras, darle cosas, cambiarlo, el niño sigue desbordado, llora, grita, pega, y hasta que tú no lo sacas de ese ambiente que le está generando el estallido, la explosión emocional, no es respuesta. ¿Vale? También para que lo tengamos en cuenta. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Siguiente, Santi, por favor. Entonces, ¿qué es un plan individual de apoyos sensoriales? Que anteriormente se llamaba dieta sensorial. Quiero que abran el micrófono, que me cuenten un poquito a qué les suena, qué piensan que es eso, con qué lo relacionan, con qué palabra, o en el chat también, si se sienten más tranquilos, más seguros. ¿Qué puede ser? Bueno, por acá había unas preguntas, pero ya dijiste que al final las resolvíamos, ¿no? Sí, sí, sí. Buenas. Hola. Hola, Bueno, Sofía. yo soy Sofía, soy ocupacional. Hola, Sofi. Pues para mí un plan individual de apoyo sensorial, o también que se conoce como meta sensorial, son como estrategias, pues valgan las redundancias sensoriales, que pues ayudan al niño a regularse en algunos entornos. Sí, está muy bien. Por aquí en el chat nos pusieron otro, Mónica. Si me ayudas a leer, Clau. Estrategias de tratamiento personalizadas para cada paciente. Ok, súper. Bueno, es básicamente, cuando yo les hablo de dieta, que era el nombre anterior, significa que hay una dosis, ¿cierto? Que tú tienes que comerte ese medicamento o ese suplemento o eso tantas veces al día en horarios específicos y demás. Porque es importante la evaluación y me encanta que las dos chicas que hablaron y escribieron hablaron de personalizado y es justamente lo que queremos hacerles entender ahora. Puede que la dieta que yo creé para Claudia no sea la misma dieta que le sirva a Sofi, por eso yo no le puedo pasar la dieta de Claudia a Sofi, ¿cierto? Eso es importante. Yo tengo que analizar cuál es el perfil de Claudia, cuál es el perfil de Sofi, en qué momentos del día Claudia se desborda, en qué momentos del día lo hace Sofi y en qué canales sensoriales. Eso me va a ayudar a mí a hacer una dieta o un acompañamiento o un plan individualizado de esos ajustes y de esos apoyos sensoriales. ¿Cuál es la idea con esto? Marce, yo necesito un columpio, necesito vinilo, necesito, ¿cierto? Necesito el juguete más caro de Fisher Price, que nos pasa mucho. Ay, yo le compro lo que sea, ¿no? Una caja, una tapa, el cucharón, la ropa que tiene en la casa, las almohadas, los cojines del mueble, las sillas de la mesa. Todo lo que tengas a la mano te puede funcionar si tú entiendes el canal que estás o que estás queriendo estimular o acompañar o regular. ¿Listo? Súper importante con la dieta sensorial, siempre vamos a hablar de regulación. Esto no es una estrategia para controlar al niño ni para calmar al niño. Es una estrategia que nos ayuda a que ese sistema nervioso por sí solito vaya encontrando formas de regularse. Esa es otra diferencia que tiene el enfoque de integración sensorial, que nosotros siempre trabajamos con la voluntad del paciente. Por más chiquito que sea, el niño tiene que ser un ente activo de participación dentro de la sesión o dentro de las actividades. Entonces, siguiente, Santi, porfis. Entonces, necesitamos que sea una estrategia personalizada, basada en las necesidades de ese sistema nervioso y que busque favorecer la regulación, la participación y el bienestar. Si yo regulo, ese niño va a querer
participar, y cuando ese niño participe y vea que lo puede hacer, va a obtener algo que se llama sensación de éxito y eso genera bienestar. Y finalmente, desde ocupacional es lo que siempre buscamos, que el desempeño se dé de manera tranquila, organizada y que le genere bienestar al paciente. Entonces, los posibles objetivos, estos son solo algunos, es mejorar la atención, facilitar las transiciones, que sabemos que a nuestros niños les cuesta un montón salir de una actividad y entrar a otra, disminuir la sobrecarga cuando están demasiado abrumados, favorecer la participación y aumentar la sensación de seguridad. Siguiente, Santi, por favor. Bueno, esta se las quise poner más como para que hagamos una relación entre los apoyos que necesita un niño en otros aspectos, incluso un adulto, gafas, pictogramas, más tiempo para salir de algún lugar, ¿cierto? Otros necesitan moverse más, hacer pausas, necesitan la presión profunda, necesitan la reducción de estímulos y necesitan la anticipación. Todo ese tipo de cositas las podemos utilizar dentro de la dieta o del plan individualizado desde lo sensorial. Siguiente, Santi. ¿Y qué podemos hacer en casa? Y la siguiente. Esta diapositiva es una de las que les compartimos la vez pasada en la intervención anterior. Son tareas que puedes poner a hacer a tu hijo dentro de la casa para ayudarle a regular. Por acá veía ahorita en el chat que una mamá, creo que es una mamá, dijo que su hijo necesita mucho movimiento, que está buscando movimiento todo el tiempo. Ten en cuenta en la cuna, imagínate. Bueno, yo escuché que mi niña siempre está moviéndose, le gusta golpear las barandillas de la cuna. Eso. Entonces, ¿cuál es la idea? Algunas de esas actividades están puestas en niños un poquito más grandes, pero con los niños tan pequeños es importante, por ejemplo, para este caso específico, el sistema propioceptivo siempre va a ser el gran regulador, es el que te ayuda a organizarse. Cada que tú te das un golpe, te pica un mosco o algo te roza, inmediatamente tú pones la mano y haces este movimiento, ¿cierto? Te haces presión, te espichas, decimos acá en Colombia, te oprimes, te espichas el brazo. Entonces, esa es te comprimes, exacto. Eso es una gran regulación, eso te va a ayudar. Y es básicamente lo que hace el traje de Kyrios, pero no solo en una picadura, sino en el cuerpo, ¿cierto? Que nos ayuda a preparar ese cuerpo para participar de las actividades. Con esta niña tan chiquita, ¿qué podemos hacer? Porque me hablas de cuna, yo asumo que está muy pequeña, entonces yo no la voy a poner a cargar la bolsa del mercado, ni la voy a poner a, qué sé yo, a empujar cajas, ¿cierto? ¿Yo qué puedo hacer? Yo le puedo colocar colchas, cojines en el piso, que pase por debajo de las sillas del comedor, que si tiene juguetes tenga que estirar, alcanzarlos, que rompa la gravedad, nos vamos hacia arriba, todo eso es estimular el sistema propioceptivo y nos puede ayudar a generar mucha más organización. Además, cuando los niños tienen tantos desafíos, me hablas de cuna, pienso en sueño, cuando los niños tienen tantos desafíos para conciliar el sueño es porque justamente ese sistema nervioso está en un nivel de alerta demasiado alto y hay que empezar a regular. Entonces, estas son como algunas de las actividades. Por acá les dejo, siguiente, Santi, el vestibular también, ¿qué puedo hacer? Columpiarse, balancearse, brincar, hacer circuitos motores. Entonces, acá les dejo unos muñequitos que corriendo, que trepando, que escalando. Más que está muy chiquito. Alguien nos está hablando. Bueno, no sé si como Santi les abrió el El micrófono para que micrófono, pero pudieran creo que ya. ya. Sí. Dale. Por ejemplo, cuando son niños tan pequeños o con movilidad reducida, no necesariamente vamos a tener que correr o trepar, ¿cierto? En escaleras ni en el parque. Pero si yo en la casa pongo un colchón atravesado, por ejemplo, o coloco una torre de almohaditas o de colchonetas y pongo al niño en posición arrodillado y que tenga que subir para alcanzar los objetos, ¿cierto? Ahí yo estoy trabajando vestibular, propioceptivo, táctil, organización corporal. El táctil, plastilina, arena, espuma, texturas graduales. Marte, que es que yo no quiero sentarme y hacerlo con él a modo de terapia. Listo, podemos hacer una receta, vamos a hacer un sándwich, vamos a ponerle la mermelada, vamos a llevarla toda la ropa en montón y la vamos a poner a colocar, a lavar en la lavadora. Ven, tú me ayudas, ayúdame a llevar la canastita de la ropa cuando ya esté lavada. Vamos a tirar la basura por el chute de basuras, vamos a sacar la mascota. Sí, hay muchas otras cosas cotidianas que nos pueden ayudar
ayudar a recibir ese estímulo táctil y eso hace parte de una dieta sensorial. ¿Listo? Y pues siempre organizar el ambiente, reducir el ruido, anticipar los cambios, crear ambientes tranquilos y las rutinas visuales que a muchos de nuestros chiquis les ayudan. Yo me voy a saltar un poquito por acá porque se nos va acabando el tiempo y quiero abrir el micrófono. Les voy a dejar en la presentación. Santi, vamos a pasar a la diapositiva 19, por favor. Les voy a dejar en la presentación como el paso a paso para que ustedes en la casa o de una forma muy sencilla identifiquen en la casa o en la consulta los que no están certificados o los que, como decía Clau ahorita, no tienen formación en el tema, pero quieren empezar a entender un poco más. A veces uno no tiene que hacer todo, muchachos. Realmente uno lo que tiene que hacer es comprender, entender y remitir. Cuando tú entiendes qué hace el otro, tú haces remisiones oportunas y acompañas procesos de una forma muy responsable, sin tener que tú echarte toda la carga y hacer todo tú solito, ¿cierto? Hacer una remisión responsable funciona muy bien. Esta plantillita que dices paso 1, paso 2, esta plantillita la pudiéramos compartir. Claro que sí. La idea es que se las compartamos para que ellos, es como una especie de checklist que básicamente les Eso va a ayudar veo. a ellos. Paso uno, observar cuándo se regula mal, lo que les decía ahorita. Claudia se regula en la mañana, Marta en la noche o viceversa, ¿cierto? Hay que mirar en qué momento pasa eso para poder ir generando la oportunidad de brindar el estímulo. Si al despertar antes de ir al colegio, bueno, ahí tú vas como tachando, ya identifique cuáles son los momentos. Segundo, identificar las señales del cuerpo. ¿Qué le pasa a ese niño cuando está desregulado? Se pone rojo, se pone tieso, esos días se pone más estreñido del estómago, esos días no quiere comer, esos días se mueve más de lo normal, está más irritable, llora por todo. ¿Qué pasa en el cuerpo de ese niño? A nosotros siempre nos han enseñado a asociar lo que nos pasa con la emoción, pero antes de la emoción se registra la sensación. Cierto, yo no puedo pasar a hablar de emociones si yo ni siquiera sé qué sentí. Me ha pasado en talleres con adultos que les pregunto cómo describirías la rabia, ¿dónde sientes la rabia? Ay, no sé, espera. Entonces tienen que volverse, ¿cierto? En cambio, si yo les digo, ¿qué pasa si un día alguien te dice que tu mamá es fea? Me da rabia, inmediatamente identificas la emoción, pero te cuesta identificar la sensación. Y con los niños en terapia se trabaja mucho la sensación. Tengo niños que me han dicho, ¿dónde sientes el miedo? En la médula espinal. Una hija de unos médicos, pues uno entiende de dónde viene el conocimiento, ¿cierto? ¿Dónde sientes la rabia? En el páncreas, y ¿dónde es que está el páncreas? ¿Cierto? Y si está definitivamente pues en el estómago, entonces es como ayudarles también a ustedes y a los niños a identificar qué pasa antes de y qué podemos ver en el cuerpo. Se me ponen las manos frías, sudo más de lo normal, o me pongo muy caliente, o siento como la sangre se me va subiendo por toda la piel. ¿Listo? Ahí también es importante. Encontrar qué parece ayudarle a ese niño, si lo abrazo, si le hago burbujas, si le paso un cepillo, si le pongo musiquita, si le canto, ¿cierto? Eso es como lo que yo ya puedo darle a ese niño después de identificar cuándo y qué le pasa. Y ya la siguiente, Santi, voy en la 21, perdón, crear las pausas sensoriales, ¿cierto? Y encontrar en qué momento del día puede ese niño necesitar apoyo antes de que se desborde. Si yo ya sé que todos los días después del almuerzo ese niño se desborda, ¿qué puedo hacer antes del almuerzo? ¿O cómo le anticipo? O si definitivamente está en un proceso de adaptación, déjamelo hasta el almuerzo en el colegio los primeros días, recógelo más temprano y le vamos aumentando la jornada, que eso se hace mucho acá en Colombia de un tiempo para acá. Y finalmente revisar si funciona. Y si no funciona, encontrar otras formas, otras estrategias y otras maneras de llegar a ese niño. Recordatorios importantes. La siguiente, Santi, por favor. No todos los niños necesitan lo mismo. Lo que regula a un niño puede regular a otro niño, ¿cierto? Si a mí me ponen música de yoga y de los pajaritos y del río a mí me dan ganas de ir al baño, a mí, ¿cierto? Puede que a otra persona esa sea la música que le ayude a organizarse. Que me hicieron, a mí que me calma, tomarme una sopa, un caldo, porque mi mamá me hace sopas y caldos calienticos y eso me regula. Dale. Me pasa, me pasa. Nunca había escuchado que alguien lo dijera. Eh, yo tengo una música
con la que me logro concentrar. Incluso fue la música con la que yo hice mi tesis de grado hace veintitantos años. Ujú, Y por ejemplo, para mí esa música es la que necesito poner a alto volumen si necesito hacer producción correcto, intelectual. exacto. Entonces, yo creo que decir esas cosas en voz alta ahora con este tema y el boom de la neurodivergencia muchas veces tiende a irse a, yo sé, soy neurodivergente porque me gusta la música muy alta. No, no, eso no te hace neurodivergente, pero sí es importante que identifiques a ti que te calma, que te regula. Si te vas a nadar, si te vas y haces yoga, si te vas y corres y coges una hoja y escribes lo que te está pasando, ¿cierto? Es básicamente ayudarle a ese niño a encontrar que si eso para ti como adulto es válido y lo estás haciendo y te ayuda a organizarse, ¿qué le ayuda a ese niño a organizarse? El niño no lo va a hacer solo, por eso es importante y por eso es la formación para nosotros los que acompañamos. Más no siempre es mejor. Sí, no es que, no, entonces yo le voy a hacer dieta sensorial todo el día, le voy a hacer y le voy a dar los estímulos todo el día. No, por eso tienes que identificar el paso a paso que te dejé para que sepas en qué momento das el estímulo. ¿Listo? El objetivo no es portarse bien. Claro, todos queremos que los niños se porten bien, a veces se nos olvida. Yo siempre les digo, definan la palabra niño. ¿En qué parte de la definición de niño dice adulto pequeño, responsable, trabajador, quieto, organizado? No encaja. Tú estás hablando de una cosa y el concepto es otro. Entonces, cuando tú defines niño, es movimiento, pataleta, grito, llanto, dificultad para regularse, amoroso, tierno, querido, un niño en movimiento, ¿cierto? Y es distinto a lo que a veces como adultos queremos que los niños hagan dentro de algunos contextos para que nosotros estemos bien y podamos cumplir nuestros objetivos. A veces no se trata de nosotros, muchachos, a veces no, nunca se trata de nosotros, para eso estudiamos, se trata de los niños. Entonces es importante tener en cuenta que esto no es para que se porten bien, es para ayudarle a ese sistema nervioso a que se organice. Y finalmente la conexión sigue siendo la herramienta más poderosa. A mí me pasa mucho que los papás siempre en la primera cita, cuando vienen sobre todo el sistema de salud, me dicen, bueno, ¿y cuáles son los objetivos? ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a lograr hoy? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nada. Hoy vamos a lograr que tu hijo y tu terapeuta se conecten y logren tener una relación terapéutica que va a ser el piso, la base y el sustento para que cuando esa terapeuta empiece a exigir, ese niño tenga la plena confianza de contar con esa terapeuta y en donde no todo el tiempo te estemos necesitando a ti porque tu hijo también necesita independencia y desprenderse de para que pueda empezar a generar y a surgir como un ser ocupacional. Y eso es importante. Listo. Ya la última, quiero que veamos estos videitos de cómo el traje Kirios, Así no no está. sé, de cómo el traje Kirios nos puede ayudar a brindar o a disponer ese sistema y ese cuerpo para recibir los estímulos y avanzar hacia ese aprendizaje. Entonces, la pregunta con los tres videitos que quisimos ponerles es básicamente la misma. ¿Qué canales abordamos aquí? ¿Cierto? Yo quiero que ustedes en cada video y lo hagan como ejercicio personal, se detengan a ver cómo tener un cuerpo organizado, sostenido, me ayuda o le ayuda a ese niño a mejorar la coordinación motora, el aprendizaje, la interacción, el interés, la motivación para participar de las actividades, porque estoy desprendido de mi cuerpo, porque mi traje me está haciendo el soporte. Y otra cosa que es supremamente importante es que el traje no genera dependencia. No es como, Marta, entonces cuando yo le quite el traje se va a volver como una gelatina otra vez. No, porque el cuerpo aprende, tiene memoria y bueno, ya Clau nos habla un poquito acerca del traje específicamente, pero esto es lo que yo como terapeuta que uso el traje en mis sesiones he notado. Listo, entonces dale Santi, si quieres colocamos. Así no está, amiga. ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? Mira, ¿y si los ponemos aquí? Sí, cógelo, bien pueda. Gíralo, Iker, Bien gíralo. pueda. ¿Y lo vas a meter Gíralo. aquí, Iker? Mételos aquí. Mételos aquí. Mételos aquí, mira, en el cerdito. Ay, es que los quiere todos. Ay, los quieres todos. Sí, todos, todos son tuyos. Así no Póngalos está, aquí. amiga. Métalos aquí, mire. Muy bien. Dale vuelta.
Muy bien. Gíralo, Iker, gíralo. Ay, Iker, gíralo. él ahí no se sienta, decían tus terapeutas. ¡Bien! Él ahí no se sienta, nunca jamás. ¡Bravo! Y con Kirio nos pudimos sentar. ¡Bravo! Aquí no está. ¡Aplausos, Iker! Iker, una miradita. Iker. Él está muy concentrado. No lo molesten. Gíralo, Estoy Iker, logrando gíralo. sentir lo que antes no Iker, sentí. gíralo. Sí, me encanta. Gíralo, Iker, gíralo. Gíralo. ¡Eso! Aquí no está. Quiero hacer un paréntesis ahí antes de poner el que sigue y es, cada que nosotros manipulamos algo por primera vez o incluso en ocasiones repetitivas, necesitamos que el cuerpo registre esa forma, ese peso, ese tamaño, ¿cierto? Y el canal más importante en este proceso, sacando o excluyendo claramente a los niños con desafíos visuales, es hacer esto y mirar el objeto, ¿cierto? Y luego generar el movimiento. Este niño lo hizo. Si ustedes comparan el video, él en el primer video solo hace esto. Control cefálico muy pobre, postura pobre, la mano sosteniendo para no irse para un lado. Cuando yo le doy sostén a ese tronco, a ese cuerpo, libero el cuello, libero la cabeza, libero los ojos, libero la mano y puedo hacer una interacción mucho más común para nosotros. Uno como terapeuta cuando se detiene a ver ese paso a paso que a veces uno como que se acostumbra que es que así tiene que ser y cuando eres Teo, sobre todo que te enseñan a desglosar la actividad paso por paso, es como, Dios mío, cumplió el check, ¿cierto? Hizo todos los pasos, entonces es muy bacano ver cómo se pasa ahí. No sé, Clau, si vemos el otro videito, el que sigue, y pasamos a las preguntas. Dale, dale, dale. Entonces, Aprieta. Eso, aprieta. Muy bien. Ahora aquí. 1, 2 y 3. Alcanza. Muy bien. No te tires. entonces es más cortico. Entonces lo mismo, una posición invertida, una posición que nos ayuda a generar sostén, ¿cierto? Las nuevas teorías ahora nos dicen cosas tipo, no es importante que gatee, ya no hace parte de delito de desarrollo. Los terapeutas sabemos que sí sigue siendo importante, que sí es importante asumir el cuadrúpedo, que sí es importante descargar el peso en un solo lado del cuerpo y liberar la otra mano, que sí es importante sostenerme para levantar el cuello y la cabeza y alinear el resto de mi tronco. Entonces, nada, con el traje Quirios, pues obviamente podemos aportar a todos esos procesos terapéuticos. No sé, Clau, si entonces pasamos a las preguntas. Creo que podemos sacar la presentación ahora. Vale. Y las vamos haciendo las del chat. Sí. Ay, ¿qué me hizo? Le estoy aquí abriendo. Teníamos algo de que a partir de qué edad se comenzarán a presentar y evidenciar alteraciones del sistema sensorial. Desde muy chiquitos, desde incluso recién nacidos, hemos tenido reportes de mamás que dicen no tolera que lo carguen brazos, sistema vestibular, no tolera estar suspendido, no le gusta que le cambie la pijama, no le gusta que le cambie el pañal, súper difícil, selectivo para comer, es un niño súper irritable, le cuesta conciliar el sueño y aquí es sumamente importante contar con un pediatra que sepa lo que está haciendo y que sepa en qué momento específico hacer una remisión, porque si bien es cierto que el bebé es pequeño y que está aprendiendo a adaptarse al mundo, muchas veces pasamos por alto y lo que hacemos es exponer y ya vimos que en muchas ocasiones mucho no es tan bueno, es dar lo adecuado. Entonces, las señales vienen desde muy pequeñitos. Otra cosa, yo siempre les digo a las mamás, a usted le pueden estar recomendando el servicio del papa, del presidente, del que sea, pero si a usted su corazón de mamá le dice, ahí no es, ahí no es.
cambie, busque otras opciones, porque ese corazoncito de mamá que Dios le puso a usted, esa es la brújula suya para llevar los procesos de su hijo. Entonces, si usted siente que ahí no es, busque en otro lado. ¿Listo? Es el consejo que siempre les doy. Como terapeuta que no tiene hijos, que solo tiene sobrinos, pero me paso. Súper. Bueno, creo que es una mamá. Mi niña siempre está moviéndose. Le gusta golpear las barandillas de la cuna. Bueno, esa La fue la pregunta. que Sí. conversamos ahorita. Ajá. La dieta sensorial también sirve de apoyo para la implementación de PIAR en los colegios. Depende. Si tenemos una persona que les cree que junto al PIAR genere el plan de apoyos sensoriales dentro del aula, sí. De hecho, cuando nosotros hacemos las visitas a los colegios en estos procesos, se generan informes donde se dan recomendaciones frente a algunos objetos o cosas que se pueden utilizar dentro del aula de clase como reguladores no solo para el niño que las necesita, sino desde una educación al grupo para que el grupo en general aprenda a identificar sus propias necesidades sensoriales y cuando lo necesite pueda acceder a eso. Entonces sí, pero con acompañamiento especializado. Listo. Acá hay una pregunta que, bueno, te la dejo. ¿El trajecito Kirio sirve también para dormir en la noche? Yo creo que eso te toca a ti. Usualmente los niños que van a mi terapia usan el traje sobre todo en el día y en la ejecución de las actividades que generan más movimiento activo desde la intención. Entonces, no sé, Clau, dónde van las investigaciones de Quirios frente al traje usado durante el sueño. Ok, nosotros como tal no hemos hecho una promoción o no hemos, digamos, promovido la, la implementación de esta actividad. Sin embargo, tenemos algunos reportes desde Argentina que algunos niños se me fue el nombre, niños con autismo, alteración de procesamiento sensorial, Angelman, a unas mamás con Angelman les ha funcionado y los niños se quedan dormidos. O sea, lo colocan y encuentran que los niños se relajan tanto que logran dormir. Y no, pues si se logra, pues entonces ya han dicho, no, pues si se quedó dormido en el día o tal hora cuando nunca duerme. Y hay mamás que me han dicho, mira, yo le pongo esto y duerme toda la noche. Y no se lo quitan. No, pues he intentado quitárselo, pero luego se me despierta. Entonces, pues yo le dejo dormir toda la noche con el traje. Mire, yo estaré revisando y si encuentro algo lo compartiré. Pero si en su momento lo prueban y les funciona, yo digo que como mamá, pues uno tiene que implementar estas dietas o rutinas que nos funcionen, ¿sí? Entonces, que haya evidencia científica que les pueda decir, tal link de evidencia científica está dado, no. Pero, pero bueno, entonces, bueno, Marcela se tiene que ir, un momentico. ¿Cómo se hace cuando un niño operado de un tumor cerebral que fue operado al Mm. 1,5 años y actualmente tiene 3 y no habla, se pasa metiendo mucho las manos a la boca en parte lo regula, pero también lo desespera? Claro. Me imagino que el niño está en tratamiento, debe tener algún equipo terapéutico que acompañe y nos ha pasado en otras ocasiones de que el trastorno o el desorden no es sensorial, sino es comunicativo. Y yo les digo, hagan el ejercicio de no hablar en un día y díganme cómo se sienten. Eso es demasiado frustrante, es irritable, es sentirte maniatado. Entonces, a veces no va tanto por el tema sensorial, sino por el tema de capacidad de comunicación. Si tienes algún fonoaudiólogo que esté acompañando tu proceso, revisa la implementación de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación para ayudarle a tu hijo no verbal, en este caso, a que encuentre formas de comunicación y simplemente el saber que él puede comunicarse y que el otro le está entendiendo, va a bajar muchísimo el nivel de alerta. Ya si después persisten algunos comportamientos y algunas situaciones, se pueden revisar con terapia de integración sensorial. Pero esa es Bueno. la ruta. Gracias. Marce, me da mucha tristeza que aquí donde estoy no hay ese tipo de apoyo. Recuerden que Marce, hasta donde entiendo, puede de pronto dar algunos apoyos y asesorías a Virtual. distancia, así que ustedes les escriben de manera virtual. Para todos los que me están preguntando de dónde se consigue el traje y demás, me esperarán aquí un momentico que terminamos de contestar preguntas y ya les voy respondiendo esto.
A mi hijo le ayudó, pero he tenido el problema cuando se lo pongo, se pone rígido y en como rato conforme ya va pasando el rato, el traje empieza a relajarlo un poco. Muy bien, Alejandra. Hola, soy mamá de un niño con atrofia cortical frontal bilateral, tiene 3 años y apenas hace 4 meses inició con gateo, caminar con apoyo. Es muy sensible a sonidos fuertes, cosas desconocidas y convivencia con mucha gente. No he encontrado algo que lo regule y solamente lo abrazo fuerte. ¿Y eso Ujú. pudiera ser su regulación? Sí, claro que sí. De hecho, mira que estás diciendo que la movilidad empezó hace muy poco, o sea que ese sistema vestibular no está tan desarrollado. Es importante que revises con un terapeuta certificado cómo acompañar ese sistema vestibular. Y si la Y con contención lo regula, pues ahí quieres podrías Fabuloso. probarlo. Y la mamá Ujú. anterior del traje que al inicio le cuesta, también como estrategia, antes de ponerle el traje, trata de hacer acercamientos con telitas, con cepillitos y empieza a relajar, a dar masajitos para que el momento en el que el traje se ponga sobre la piel, si es un niño supremamente hipersensible, no le genere como ese choque táctil, sino que tú ya hayas empezado desde antes a preparar la pielcita para poner el traje. Eso te podría funcionar. Perfecto. Marce, tú que has probado chalecos de peso, porque yo no, me dicen que cuál sería la diferencia entre colocar un chaleco de peso y el traje de Kirios como estrategia propioceptiva. No, no pongan chalecos de peso. Realmente el chaleco de peso no tiene suficiente evidencia científica. En un niño con bajo tono muscular puede generar mayor fatiga y mayor gasto energético, es decir, menos participación, más irritabilidad. Y es mucho más fácil cuando tú das un chaleco de presión que activa el sistema propioceptivo, ¿cierto? Desde el sostener, desde el soporte, desde el erguido, que cuando pones un peso encima. Entonces ya desde ahí partamos con que los chalecos de peso no son recomendados. Nada, ¿qué pasa si voy a ir terminando porque Marcela tiene un compromiso que ya la están esperando? ¿Qué pasa si cuando hay un cambio de temperatura el niño llora cuando los 40 minutos de terapia? Llora todos los 45 minutos de terapia. ¿Ese es el mismo del cambio de temperatura? Sí, Bueno, no dígame sí. entiendo muy bien la pregunta, ¿Qué pasa pero si cuando hay un cambio de temperatura el niño llora todos los 40 minutos de terapia? No sé si es que es un clima caliente o si le ponen calor, no sé. bueno, habría que revisar porque realmente volvemos a lo mismo, ¿no? Un sistema nervioso en actividad constante o en alerta muy alta, esa temperatura que tú le estás poniendo no está funcionando. Su cerebro está generando un mal recuerdo y su sensación se está asociando a una emoción negativa. Entonces, creo que es oportuno que revises con su terapeuta ocupacional si está certificado claramente en qué podría estar pasando, si definitivamente hay otras formas menos directas para el niño, no es el protocolo para el niño, en empezar a dar esa temperatura, pero de una forma un poco más lenta, suave, progresiva, porque puede que el sistema del niño lo esté interpretando como demasiado, así no esté siendo demasiado. Entonces eso hay que ponerle lupita. Listo, nada. A la última que me salté, ¿de qué manera puedo que mi niño autista pueda aceptar más alimentos y texturas en general, además de que también tiene discapacidad visual? ¿Mm? Bueno, eso es súper importante. Yo creo que también debemos tener un equipo terapéutico que dependiendo del perfil sensorial de ese gordito vaya generando como las herramientas. Recuerda la premisa de que si no lo toca la mano, ¿por qué me lo voy a echar a la boca? ¿Cierto? Si no tengo tampoco la opción de ver cómo es la presentación, es un punto negativo para ti como adulto, no para el niño, porque no tienes forma de presentarlo atractivamente. Entonces, si tú has notado que le va mejor con las texturas más crujientes, que menos se unten, que menos lo invadan, empieza con esas y vas trabajando con el olor y la sensación con las manos, con los pies, con el brazo, con las mejillas, incluso antes de entrar a la boca. El tema de la alimentación es todo un tema, entonces sí hay que ser muy cuidadosos para no generar una mala experiencia. Nada, y es un tema inmenso que si algo les sirve en nuestro programa de Fácil y Funcional, hay un programa sobre alimentación, hay un jueguito que yo diseñé que me sirvió mucho con mi hijo, así que se los recomiendo que ahí pueden imprimirlo y trabajar con el jueguito que tenemos de alimentación. Nada, pues se nos acabó el tiempito. Marce, muchísimas gracias. Yo Ay, feliz ok. de tenerme, de tenerte aquí y contestar más dudas, preguntas, inquietudes, por favor.
Todos los que tengan alguna solicitud, preguntas, necesiten asesoría, ya sea profesional o sea de papás, por favor se pueden comunicar con Marce Díaz. Sé que Marce Mm. estaba pendiente de cambiar las redes, Teo pero sí, Marcelo. Teo Teo Marcelo. Teo Marce Díaz. Entonces, pues por ahí la pueden seguir. Y con respecto a, digamos, si tienen alguna duda o inquietud y sobre todo los formaticos que Marcela dijo que les iba a compartir de nuestro Ujú. equipo, Santi, no sé si alcance hoy y si no, más tardar mañana, les va a pasar la foticos o Excelente. la presentación de esas preguntas que dijiste que podían ellos tener en cuenta, ¿vale? Claro Así que que sí. muchas gracias, que Muchísimas sé que ya te están gracias. esperando por allá en Besitos. otra sala. Cuídense mucho. Chaito. Gracias. Bueno, si alguien se quiere quedar aquí, hacerme alguna pregunta, Marce, usted tranquila, vaya. Si sigo aquí un momentico, si alguien necesita abrir el audio o el video, hacerme alguna pregunta, alguna consulta. Aquí Estefanía ya les estaba contestando a todos sobre lo de los que están interesados en trajes. Chu, chu, chu. Eh, dudas, inquietudes. ¿Nadie más? ¿Quién dijo yo? Así que por aquí ando. ¿Dónde se encuentra la charla propioceptiva? Eh, Santiago está revisando nuestra galería de la clase porque no todos los instructores nos autorizan compartir las grabaciones. Marcela ya no lo autorizó, entonces las personas que lo solicitan, por favor, están revisando, ¿sí? Porque como siempre, no siempre nos autorizan grabarlas, no sé si está grabada, entonces la están buscando. Y si la encontramos, pues entonces le vamos a avisar, ¿vale? Nos pueden escribir ahí al WhatsApp y tenemos ahí el contacto para ver si la tenemos disponible. Bueno, por aquí siguen conectaditos. Sofía, ¿me escribes para tenerte pendiente? Y si está grabada porque no estoy segura, te la podemos compartir, ¿vale? Igual por el grupo que hicimos. Santiago les va a compartir en un ratito. Santiago, Yolanda, Santiago y Santiago es parte de nuestro equipo de Quirios, que está tras bambalinas. Así que él tiene una parte de la presentación de Marcela que le dejó para poderles compartir las imágenes que ella dijo con las preguntas. Ok, en el grupo se les enviará toda la información. Perfecto, no hay dudas, inquietudes. Entonces, yo los dejo esperando que tengan un resto de mañana, tarde, noche, dependiendo del lugar donde se encuentren. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos y que puedan permitirnos hacerles la vida fácil y funcional.